Le damos la bienvenida a las visitas que están con nosotros. Bienvenidos los que están por línea, los que nos están viendo por línea. Dios les bendiga. En esta preciosa tarde, los que están con nosotros por primera vez. ¿Hay alguien aquí que esté por primera vez? ¿Nos puede levantar su mano? Los que están por primera vez, Dios bendiga al varón que está en la parte de atrás, a la dama que está en la parte de atrás. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta preciosa hora. Y hoy, rápidamente, no me voy a tomar mucho tiempo y solamente quiero usar el tiempo que los niños van a estar en la parte de atrás porque todavía tienen un programa y voy a tratar la manera de ocupar su tiempo. Así que espero que ellos, ¿verdad?, no se vayan a tardar. Si yo me tardo es porque ellos se tardan. Así que la culpa no va a ser mía. Pero hoy quiero hablar de un tema. Y es un tema muy importante. El miércoles hablaba de un tema y el tema era las riquezas. Hoy quiero hablar de lo contrario de la generosidad. Y lo contrario de la generosidad es la avaricia. Así que yo hoy quiero hablar del tema la avaricia. Es un tema muy importante que necesitamos escucharlo. Amén. Así que vamos rápidamente. ¿Qué le parece si vamos a la Biblia? Y vamos a encontrarlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 15. Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y versículo 15. Bueno es Dios. Alguien dice amén. Gloria al Señor. Esta semana estuvo una semana muy caliente, hermanos. Una semana muy fuerte, una semana muy difícil, pero damos gracias a Dios que pudimos lograrlo, ¿verdad? Y pasar esta semana. Esta semana traerá su afán y esperamos que esta semana Dios la bendiga a nuestras vidas de una manera muy especial. Tenemos el versículo 15 del capítulo 12. Bueno, leo la palabra del Señor. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice en el versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en ¿qué, hermanos? Vamos, dígalo más fuerte. En abundancia de los bienes que posee. Dejemos ahí la lectura hasta ahí. Oramos y le decimos, buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, creador de todo el universo. Te bendecimos y te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro amado y bendito Salvador, quien vino a morir por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta, por acordarte de nosotros y permitirnos que este día, un día tan especial, donde hemos podido, Señor, bendecir y celebrar a los niños, Señor, porque es una bendición poder ser niño. Es un privilegio ser niño. Señor, tomamos el tiempo para orar por todos los niños del mundo y pedir, Señor, que extiendas tu mano de misericordia, tu mano de poder sobre de ellos. Señor, mira su inocencia, mira su corazón, mira su pensamiento. Tomamos el momento para pedirte por todos aquellos niños que, Señor, han sido abusados y de los que, Señor, están siendo abusados en este tiempo. Por aquellos que son maltratados físicamente, verbalmente, Señor. Por aquellos que han sido rechazados en algún momento de la vida. Te pedimos misericordia, Señor, por los que están en aquellos lugares, Señor, donde en algún momento de la vida los padres los abandonaron y no pensaron, Señor, de las consecuencias de sus malas decisiones. Te pedimos hoy en este día que tengas misericordia de esos padres, Señor, sin ninguna causa o razón que no quisieron, Señor, lidiar, Señor, o seguir educando a sus hijos. Padres, Señor, sin misericordia, sin compasión, padres ingratos, Señor, padres que, Dios mío, solamente se guiaron por una sencilla, Señor, para ellos motivación y dejar una responsabilidad.
Pero hoy venimos a pedir misericordia. Hoy venimos a pedir compasión. Y venimos a pedirte, Señor, que tengas misericordia. Gracias por los niños de Vida Nueva. Gracias por todos estos pequeños. Te pedimos, Señor, que los guardes, que los cuides y también los bendigas. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita. Bendito seas y adorado en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis amados hermanos. Tomamos el tiempo para reconocer la vida de los niños y dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Amén. Los niños son una bendición. No todos dijeron amén. Parece que no para todos, especialmente en este tiempo de vacaciones. Algunos ya quieren que regresen a la escuela. Ni un mes tienen de vacaciones y ya los quieren mandar a la escuela. Pobrecitos, ¿verdad? Hermanos, los niños son una bendición. Bueno, ya se unió otro. Es recordar que la Biblia dice que herencia de Jehová son los niños. Así que para nosotros, como padres, probablemente, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no, pero menciono y digo de que más de alguno de los padres tal vez no le esté pasando bien con alguno de sus hijos. Será de una manera psicológicamente o porque tal vez está en un momento de depresión y esto puede causar serios problemas. Pero el niño es una bendición en el hogar. Para un padre primerizo es la gran felicidad del hogar. Para una abuela es una alegría. Mi abuela no pudo estar en este país viviendo porque extrañaba a los nietos. En ese entonces todavía mi esposa y yo no teníamos hijos. Y ella dijo, yo me regreso mejor porque dijo, yo extraño la bulla. No sé si hay alguna de las abuelas aquí que les pasa lo mismo. Pero dicen, yo no puedo estar sin ruido, sin bulla, así que yo me tengo que regresar. Y así es, los niños son una bendición. Pero hay una etapa de la vida donde los padres, muchas de las veces, tienen mucho futuro y tienen muchos sueños. Y aquí me estoy introduciendo a esta parte que quiero tocar con ustedes, y estoy hablando de una edad aproximadamente vamos a ponerle de 25 años a 35 años. Es una edad aproximadamente donde nosotros como seres humanos estamos proyectándonos en un futuro, no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Muchas de las veces, fíjese que nos proyectamos de una manera equivocadamente cuando no tenemos el consejo de alguien que ya ha pasado por ahí. Y podemos cometer muchos errores en la vida. Y uno de ellos es cómo trabajar nuestra finanza, nuestro tiempo, nuestras habilidades. Este tema que hoy rápidamente quiero dialogar con ustedes, me gustaría tocarlo un poquito más, pero quiero ser lo más breve con ustedes. Entender este tema, cuando hablamos de la avaricia, podemos interpretarlo de financieramente. Y no es solamente financieramente la avaricia, o donde podemos encontrar la avaricia. Cuando hablamos de la avaricia, es un problema muy grande, no solamente en la parte financiera, sino también en muchas áreas de nuestra vida. Así que cuando mencionamos la avaricia, hablando espiritualmente, es uno de los pecados espiritualmente más destructivos que aborda y habla la Biblia. A diferencia de la mera ambición o el deseo de trabajar duro. Así que cuando hablamos nosotros de esta parte, la Biblia la identifica como una codicia, que es un anhelo de lo que podemos llamarle bíblicamente injusta. Así que nos
relata aquí esta parte interesante de lo que podemos entender como la avaricia. La avaricia es algo de que, como dicen por ahí, el que tiene siempre va a querer más. Y es más dinero, más posiciones o más control. Así que cuando hablamos de la avaricia es de una manera que su intención es llenarnos el corazón, llenarnos el pensamiento de anhelar más. A expensas de la fe, la santificación y el bienestar de los demás es de una manera condenada repetitivamente en las Escrituras, escuche bien, como idolatría, que también la Biblia lo marca como la raíz de los muchos males, y también es una condición espiritual que nos aleja del corazón de Dios. Así que cuando hablamos de lo que es aquí, la avaricia es un grande y serio problema que radica no solamente en el hombre, vamos a decirlo secularmente hablando, sino que también en la vida espiritual del ser humano. Así que déjenme mencionar rápidamente lo que para nosotros significa avaricia. Déjenme ir al diccionario secular para entender un poquito más lo que es la avaricia. La avaricia es el afán, dice el diccionario, o deseo desordenado y desmedido de poseer. Esto quiere decir que es una forma de adquirir y de acumular riquezas. Y aquí habla de tres cosas que he mencionado: dinero, bienes, otras propiedades, como también posiciones. Con la única, dice el diccionario, intención es de atesorarlas para uno mismo sin compartirlas. Esa es la avaricia. La avaricia se entiende por el diccionario secular de la Real Academia de la Lengua Española, de que es la intención de obtener o de absorber todo para uno mismo sin compartir. Así que cuando entendemos esta parte, entendamos los conceptos. Número uno es la acumulación, y número dos, existe también el egoísmo. Así que la avaricia tiene dos conceptos que es interesante entenderlos. Uno es la acumulación y el otro es el egoísmo. Pero también tiene sinónimos. El sinónimo de la avaricia son cuatro cosas. Número uno, codicia, ambición, avidez, y el diccionario lo define como tacañería. ¿Usted conoce esa palabra? Tacañería. Mi abuela decía, es aquel que compra banano, no sé en su país si le llama plátano, no compra plátano por no tirar la casa. Se conoce el dicho, ¿verdad? No compra banano para no tirar la casa. En otras palabras, para él o para ella es un gasto. Así que para el tacaño, bueno, hablemos de nuestro diccionario. ¿Qué es tacañería? Agarrado, codo, ¿qué más? ¿Cómo le dicen en su país? Allá en Marte no hay de eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo? La tacañería es un problema, ¿verdad que sí? Pero fíjense que cuando nosotros hablamos de esta parte, el diccionario nos ayuda a entenderlo de una manera, de una forma fisiológica, o de una manera moralidad, que de una forma lo demuestra históricamente, que es considerado uno de los 7 pecados capitales. Fíjese que es interesante esta parte. Pero lingüísticamente también lo menciona como una autoridad del idioma, y de una manera lo define en el diccionario como el afán. Pero también así, de una manera, el comportamiento, y también psicológicamente
se conoce y de una manera se enfoca en las cosas seculares, y de la manera que se analiza es como una conducta asociada a una falsa sensación de escasez o de miedo o de perder el control. Así que psicológicamente este punto se conoce como una sensación de escasez al miedo a perder el control. Así que cuando hablamos de esta parte, es interesante pensar de lo que es la avaricia en la vida de alguien. Así que la persona que tiene avaricia no solamente se enfoca en la finanza, no, es más allá que ser agarrado o una acción negativa, sino, dice los psicólogos, que es una sensación de miedo a perder el control. ¿Cuántos aquí han tenido esas sensaciones raras de decir, es que siento algo en mi corazón que esto no me va a traer algo bueno? ¿Ha sentido esas sensaciones que cuando usted llega a un lugar y como si le da escalofrío? ¿Verdad que sí? Y usted dice, es que aquí hay algo que no me gusta. O ha tenido esas sensaciones que antes de dormir se le dan alguna picazón en el cuerpo y no puede dormir. Dice, es que no sé qué comí algo que me hizo daño a la sangre. No, tiene problemas en el hígado y a veces creemos que es lo que comimos. Eso es lo que dicen los médicos. ¿Usted ha escuchado eso? Ahora, entendamos aquí esta parte, porque cuando nosotros hablamos de lo que para nosotros ahora bíblicamente, porque lo que nos interesa pensar a nosotros es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Pero definamos esta parte porque es interesante pensar de lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿qué es lo que la avaricia? ¿Qué es la avaricia según la Biblia? Así que cuando entendemos en las Escrituras la avaricia, se describe como un deseo pecaminoso y excesivo. ¿Escuchó bien, verdad? ¿Escuchamos? La Biblia lo define como un deseo pecaminoso y excesivo. No solo, como menciono y vuelvo a repetir, no solamente se refiere al dinero, sino a posiciones, a poder o a estatus. Así que cuando hablamos de avaricia, no es solamente de aquel que quiere acumular dinero, sino es aquel que también desea posiciones, o aquel que ya tiene posición y de una manera usa la autoridad y el poder para su propio beneficio. Entonces, la avaricia se puede ver, hermano, en un mercader. La avaricia se puede ver en un jornalero de campo. La avaricia la podemos encontrar en una escuela secular, como la podemos encontrar en una universidad. La podemos encontrar en una gasolinera, como la podemos encontrar, hermano, en un político. Y no solamente, hermano, en un político, sino que también la podemos encontrar en las iglesias. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Entonces, cuando hablamos aquí, la palabra griega, que a menudo se traduce como codicia en el Nuevo Testamento, que significa deseo de tener más de lo que uno le corresponde. ¿Escuchó bien, verdad? Memorícese eso, por favor, que eso yo pienso que le va a ayudar. Significa deseo de tener más de lo que uno le corresponde. Eso es lo que el Nuevo Testamento, la Biblia, define como codicia o avaricia en este caso. Este deseo se convierte no solamente en un anhelo, sino se convierte en pecado cuando se consume el corazón y gobierna las decisiones que constituyen aquí de una manera, o sustituye, que sustituye la fe o la confianza en Dios. Así que cuando esto llega al corazón, viene de una manera a sustituir la confianza de Dios. Así que una de las cosas que la Biblia a nosotros nos enseña es lo que dice la Biblia donde hemos leído. Ahora, yo le voy a leer otra versión
y le voy a pedir que me pongan la versión que leímos, Reina Valera, en la pantalla, por favor, de Lucas 12:15. 12:15, la versión que leímos. Mientras los hermanos lo ponen, voy a leer otra versión. Voy a leer la versión, nueva versión internacional. Y vamos a entender una parte que hay ahí en esta nueva versión. En la nueva versión internacional dice: cuidado, guardaos de toda clase de avaricia. Parece que todavía no lo han puesto los hermanos. Bueno, allá llegaron por ahí. Dice el versículo de la nueva versión que estoy leyendo: cuidado, guardaos de toda clase de avaricia. Póngame la versión Reina Valera, por favor, para poder entenderla. Por favor, abra su Biblia conmigo, hermanos. Ahí estamos. Y les dijo: ¿cómo? Mirad y guardaos de toda avaricia. La nueva versión internacional dice: cuidado, guardaos de toda clase de avaricia. Eso es lo que dice esta versión. Lo que yo puedo aquí ahora entender, y es de la manera que yo quiero hoy dejarme entender con ustedes, es que la nueva versión nos enseña de que no hay una sola avaricia, hay varias avaricias. Es lo que dice, hay varias clases de avaricia. Pero la Biblia dice: la vida no consiste en la abundancia de bienes que el hombre pueda tener. Ahora, cuando nosotros tenemos aquí, aunque ya pusieron esta versión aquí, tengan cuidado, y le advierte a la gente que se abstengan de toda avaricia. Ahora, entendamos aquí rápidamente. Yo quiero tocar dos puntos en esta parte. Y cuando en esta advertencia que Jesús pone, y lo pone de una manera en relieve, hay dos claves o dos verdades claves aquí. Una de ellas es: la avaricia se presenta de muchas formas. Número dos, el valor de la vida no se encuentra en las posiciones, que es lo que Jesús dijo. Así que cuando nosotros hablamos aquí de que la vida no se encuentra en las posiciones, entonces, ¿qué es lo que la Biblia a nosotros nos enseña? Sino en la relación correcta con Dios. Así que cuando la Biblia nos enseña que la vida no consiste en los bienes, sino consiste en una relación con Dios, entonces definamos la codicia bíblicamente. La Biblia nos da una única definición formal de la codicia. Y aquí entendamos que la codicia se ofrece de una forma múltiples o con múltiples descripciones o términos y caracterizaciones que juntos forman una comprensión bíblica y completa de lo que la Biblia nos enseña de la codicia. Por ejemplo, número uno, la codicia es un exceso de más. También nos enseña que la codicia también es idolatría. La Biblia aquí de una manera lo compara con la idolatría. Y es interesante pensar lo que Jesús dijo. Jesús dijo rápidamente en cierta ocasión, dijo que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a las riquezas, ni podemos servir a Dios. Así que cuando la Biblia habla y el Señor hablaba de servir, estaba hablando de adoración, estaba hablando de entrega. No podemos servir a dos señores. Y cuando hablamos de señores, estamos hablando de un servicio o de una esclavitud. Entonces, no podemos ser siervos de Dios y siervos o esclavos de las riquezas. Lo que Jesús nos estaba mencionando es, en el trasfondo del versículo, es una forma de idolatría también. Así que no podemos tener dos dioses. No podemos tener al Dios de la Biblia y tener otro Dios que para nosotros es donde podemos tener nuestra confianza. Así que no solamente nuestra confianza puede estar en el dinero, también puede estar en el carro, puede estar en la casa, puede estar en algún familiar,
puede estar en el tío, como puede estar en la abuela, en el abuelo, hasta en el perro podemos tener la confianza. Decimos muchos de nosotros, este carro nunca se va a quedar. ¿Cuántos han dicho eso? Este carro es de lo mejor. Y yo lo entiendo. Yo entiendo a mucha gente que compran marca de carro porque saben que esa marca de carros es buena. Los que no sabemos mucho de marca de carro, pues compramos lo que, ¿verdad?, esté en nuestro presupuesto. Pero los que saben de marca de carros, ellos hacen un esfuerzo para comprar esa clase de vehículo porque saben que ese vehículo es bueno. Así es como se escucha y así es como se ve y así es como se ha dicho. Pero entendamos que todo vehículo llega a un final y llega a tener problemas, aún carros nuevos. Pero tenemos la confianza y decimos, no, es que ese carro viejo, claro, lógico, no se va a comparar un carro viejo a un carro nuevo, ¿verdad que no? Pero a veces tenemos el grande error de poner la confianza en el carro nuevo porque es nuevo, pero cometemos un error de que aún siendo nuevo puede fallar. Entendamos una parte, y es que la avaricia, como dice la Biblia, es la raíz de todo tipo de mal. El apóstol Pablo le habló a Timoteo, hablándole de que el amor al dinero es la raíz de todo mal. Ahora, no es el dinero, no son las riquezas el problema. ¿El problema dónde está? Cuando le ponemos la confianza, cuando nos enamoramos del dinero, cuando el dinero es el todo para nosotros, cuando decimos que el dinero me va a sacar del problema, y sí, en parte hay razón, voy a pagar el bill, voy a pagar la casa, voy a pagar el carro, voy a ir a comprar comida, y hay sentido, tiene sentido lo que decimos, pero el dinero no es el todo. Tenemos que decir esto, y discúlpeme que vaya en contra de su pensamiento, en contra de su ideología, en contra de su doctrina, en contra de lo que usted crea y pueda creer. Pero la Biblia a mí me enseña que no puedo servir a dos señores. Al Dios de la riqueza, mi hermano, ni al Dios del cielo, juntos, no. Yo me tengo que decidir por servir a uno solo, hermano. Y yo hoy me decido por servir al Dios verdadero. Esa fue la pregunta que le hicieron a Jonás, ¿verdad? Esa pregunta le hicieron a los amigos de Jonás que se hizo en el barco. Se quedaron seguros de que el Dios de Jonás es y fue el Dios verdadero. Y la historia sí dice, bíblica, de que aquella gente creyeron en el Dios de Jonás. Eso me dice a mí, hermano, que el Dios de la Biblia es verdadero. Y si la Biblia a mí me dice que Él es el Dios verdadero, entonces, ¿qué es lo que a mí me limita para no confiar en el Dios verdadero? Si hay algo que a mí me limita para poder creer y confiar en el Dios verdadero, entonces yo tengo un problema. ¿Cuál será ese problema? Hoy estamos investigando que probablemente pueda ser la avaricia en el corazón de algunos. Porque la avaricia nos impide creer en Dios. Aunque sabemos que es Dios, aunque sabemos que es creador, aunque sabemos que es bueno, pero no tenemos la suficiente fe para depositarnos y dejar que Él trabaje en mi necesidad. Sino que hay otros medios y otras cosas que me limitan a mí el poder confiar en ese Dios grande. Ahora, entendamos que la avaricia también es codiciar lo ajeno. También la codicia es una traición a la justicia y a la compasión. Así que cuando hablamos aquí de lo que es la avaricia, en lo que viene siendo la literatura, aquí hablemos proféticamente, la avaricia se relaciona a menudo con la opresión de los pobres.
¿En dónde es que radica la avaricia? Muchas de las veces en los grandes, en los poderosos. ¿Y qué es lo que hacen esta gente cuando tienen posiciones? Hermano, no es que me guste, pero a mí me llama la atención ver a alguien que está corriendo para X puesto de política, especialmente los políticos. Porque ellos prometen un sinnúmero de cosas y al final, cuando ya están sentados en la silla, ¿qué es lo que hacen? Se olvidan y hacen todo lo contrario. Dijo el que estaba gobernando para el pueblo, dijo: si ustedes votan por mí, yo prometo ponerles, dijo, un puente. Y dijo alguien por ahí: si ni río tenemos, le dijo, les pongo el río también. Y que no hay problema, pues. La gente, nosotros, somos personas que cuando nuestro corazón está dañado a la avaricia, no nos importa, no nos interesa, no hay nada que nos pueda mover, especialmente a la compasión del necesitado, cuando nuestra única intención es poseer lo que queremos en la vida. Y aquí hay un problema, sí, aquí hay un problema. Porque si lo relacionamos con la familia, esto ha sido una grande causa y un gran problema dentro de las muchas familias, especialmente cuando están, mencioné la edad de 25 a 35 años, cuando estamos en una etapa donde queremos gobernar el mundo en la vida. Ahora, cuando ya llegamos a la edad que yo hoy tengo, hermano, que ya estoy entrando a una etapa ya un poquito ya más madura, lo que yo quiero es solamente es trabajar para comer y es todo. Aproximadamente 30 años atrás me hicieron una pregunta y me dijeron: César, ¿por qué no abres un negocio de lo que tú sabes? Y yo le dije: me gustaría, pero hay muchas cosas que a mí no me dejan hacerlas. Me gustaría hacerlo. Le dije: número uno, no tengo la persona correcta quien me pueda orientar para poder llevar a cabo lo que yo quiero hacer. Tengo la noción, tengo la experiencia en la labor, pero no tengo alguien quien me asesore cómo hacerlo. Eso es un gran factor. Que cuando alguien quiere establecer un negocio o hacer algo propio, una de las cosas que tiene es asesorarse antes de cometer un grande error en la vida. Hace 30 años aproximadamente también, yo tenía un amigo de trabajo, adulto, grande, que en aquel tiempo él tenía mi edad. Ya pasaba de los 50 años él. Ya era un señor. Y un día platicando, le decía de las cuestiones, ¿verdad?, de lo que era el negocio, porque era un hombre que tenía mucho intelecto, era una persona que era muy activa a pesar de su edad. Era una persona que le gustaba crear ideas y era una persona muy destacada en la compañía. Y un día le dije lo mismo que a mí me dijeron. Le dije: ¿y usted en algún momento, usted tuvo algo o piensa hacer algo en la vida? Me dijo: tuve. Mi intención, me dijo, era hacer una grande agencia y compañía. Y me dijo: pero cometí un gran error. El error fue de invertir toda mi fortuna, me dijo, toda mi fortuna, sin tener, me dijo, la preparación. Y ahí cometí el gran error que hasta hoy fecha, dijo, la estoy pagando. No puedo levantarme financieramente. Mi intención era, dijo, hacer mi corazón y hacer aquel negocio. Comencé a trabajar, me dijo, los primeros años, pero sin darme cuenta que aquello me iba a llevar a la destrucción. Entonces, cuando hablamos de esta parte, hermano, es interesante pensar que mucha gente tiene anhelos. Hace muchos años,
llegó una pareja joven conmigo y me dijo: pastor, fíjese que en el trabajo me están dando una oportunidad y es de dependizarme para seguir haciendo este negocio. Era un buen negocio en el que él trabajaba. Mis palabras fueron aquellas y le dije: pero ya oraste a Dios. Y me dice: bueno, lo he puesto en la mano de Dios, pero bueno, estoy tratando de hacer lo mejor. Y le dije: solamente asegúrate que Dios te dé la aprobación para que no cometas el error. Otra cosa que no, le dije, se te vaya por alto, y por experiencia asegúrate bien de que te puedan asesorar bien cómo levantar un negocio. Algo que a mí me sonó la alarma de aquel joven que estaba empezando su matrimonio. Ya tenía un niño, y su deseo era lograr muchas cosas en la vida, y sus anhelos eran grandes, sus expectativas eran especiales. Y me dijo: no, eso yo ya lo tengo bien contemplado, me dijo. Le dije: una cosa te voy a decir, te va a ir bien en el primer año, te va a ir en el segundo año, te va a ir muy bien, en el tercer año te puede ir mejor. Pero hay una cosa que debes de considerar, y es de que no debes de dejar que la inversión y el tiempo que tú vayas a usar en tu negocio te saque del corazón y del pensamiento de Dios. Porque un día vas a ver más, otro día vas a ver más, y otro día vas a ver más. Entonces va a llegar al punto de que vas a cambiar tu confianza en Dios. No permitas que eso llegue a tu vida. Aquel joven me dijo: no se preocupe, pastor, yo sé lo que hago, yo sé lo que estoy haciendo en la vida. Y usó aquella palabra clave que muchos hermanos la tenemos: yo ya soy adulto. No duró un año. Mira, hermano, para mí fue algo especial verlo como aquel joven creció. Llegó a la iglesia, duró unos días, llegó, se desaparecía y llegaba, llegó unos días y siempre me llegaba y me decía: pastor, me está yendo bien, me está yendo de maravillas, he estado vendiendo tantas cosas que me está yendo bien, estoy prosperando, estoy llenando, dijo, el banco. Mire, hermano, le estaba yendo bien a ese muchacho. Y espero, dijo, ya agarrar otro lugar para seguir creciendo. Y ya nunca más lo volví a ver. Bueno, entendamos aquí rápidamente que la avaricia también la Biblia dice que es codiciar lo ajeno. Entendamos aquí el 10º mandamiento que define formar aquí la avaricia o la codicia, que el deseo interno de poseer lo que Dios ha dado a otras personas. Vamos a la Biblia, miren lo que dice Éxodo capítulo 20. En el versículo 17 hay un versículo en los 10 mandamientos que el Señor le dejó al pueblo y a nosotros. En la Biblia, según el relato original del Éxodo, el 10º mandamiento prohíbe algo importante, y esto se llama codicia, que es el último mandamiento, donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás, y le dice también, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Le puedo hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de aquí se gozan cuando algún familiar, alguien cercano a usted, hablemos de aquí de casa, cuántos de aquí se alegran cuando Dios está bendiciendo a alguien? Sí, hago la pregunta porque muchas de las veces esto más existe en las familias, hermano. En familia, esto más existe en familia. De que cuando al primo
al tío o a alguien de la familia le está yendo bien, comienza la codicia en la vida de la gente. Comienza no solamente la codicia, comienza la envidia, porque la codicia trae muchas cosas en la vida. Y muchas de las veces desean más de lo que tienen aquellos. Codician lo que tienen y todavía aún más de lo que tienen los demás. El problema es que muchas de las veces ellos no están en el nivel para poder tener, pero lo codician, lo anhelan, lo desean. Muchas de las veces nosotros como varones, voy a decir esto, pero no meterme en problemas, pero a veces podemos caer en errores dentro de nuestros hogares, varones. Ahora, con eso de las redes sociales que tanto se mueve y de tanto seguimiento que se le dan a tantas cosas, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Yo estoy preparando un estudio próximo, si el Señor me permite, me ayuda a hablar de la IA, de lo que es la inteligencia artificial, cómo como iglesia nosotros la podemos enfrentar en la vida. Pero este problema de lo que es la inteligencia y lo que es las redes sociales están, hermano, engañándonos muchas de las veces a nosotros como familias. Hay tantos videos, tantas imágenes, hermano, que son solamente creadas, no son reales. No se crea de todo lo que sale en las redes sociales. Especialmente damas, a las que ustedes siguen, a esas que son artistas o tal vez son muy renombradas, padre de familia, esposo, por favor tenga cuidado cuando en la casa. Y no es que estamos en contra, no, sencillamente queremos descubrir la codicia, hermano, porque es un problema grande. O la envidia, aquí es un problema grande, porque muchas de las veces no nos damos cuenta, hermano, y podemos llegar a caer en ese problema, porque la esposa dice, hay que cambiar este refrigerador. El esposo dice, pero si este refrigerador todavía sirve. Llegado el tiempo de cambiar la estufa, y dice el esposo, pero ese todavía sirve. Y la luz roja donde se enciende es donde dice, es que mi amiga compró uno nuevo. Y yo también quiero uno nuevo igual, o mejor, dicen algunos. Tal vez el esposo no está ganando lo suficiente. El esposo no está trabajando lo suficiente. ¿Y qué es lo que el esposo hace? Tiene que agarrar 2 trabajos el esposo. No me vaya a malinterpretar, no me vaya a malentender. No vengo a dividir, no. Hoy vengo a aclarar un punto. Lo que es la avaricia y lo que nos induce a la codicia. Y estamos en la Biblia. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Que no debemos de codiciar, ¿qué dice la Biblia? Las cosas de nuestro prójimo. La casa, ¿qué más? El burro, el caballo, el perro, ni la mujer del prójimo. Ni los hombres de la prójima. Parece que me estoy metiendo a un camino un poquito delicado hoy. Pero la avaricia no es solamente en hacer dinero. La avaricia muchas de las veces es un problema de pecado en la vida espiritual de la gente. Y cuando la avaricia está en la vida de la persona, no importa lo que se tenga que hacer, lo que se tiene que hacer, lo que cueste, a dónde hay que correr, a dónde hay que brincar, se va a hacer, porque es un deseo de la carne que impulsa a hacer cosas que no son correctas en la vida. Ahora, cuando entendemos esta parte de la Biblia es interesante, porque aquí la avaricia es un signo, escuche bien por favor, y es de ceguera y dureza espiritual en la vida de la persona.
Porque la codicia está asociada en las escrituras con la ceguera espiritual y con un corazón que se ha apartado de la verdad. Sí, porque cuando la codicia está en la vida de, llamémosle creyente, es porque la verdad de Dios se ha opacado en la vida de la persona. Porque una persona que tiene una vida espiritual, un creyente que tiene una devoción con Dios, un creyente que se deja guiar por el Espíritu de Dios, no le puede dar lugar ni cabida a la avaricia, porque la avaricia es un deseo de la carne. Es un desorden de la carne. Es un deseo excesivo de la carne. Entonces, cuando no está bajo el control del Espíritu, hermano, la carne toma el control y accede de una manera extremadamente a llegar no solamente a perder el control mental, sino también, hermano, la visión espiritual en la vida de la persona. Así que la avaricia nos puede llevar a la ruina, nos puede llevar a la muerte, nos puede llevar a la destrucción. La avaricia nos puede llevar al divorcio. La avaricia te puede llevar al divorcio y puede llegar a perder con aquella persona que un día prometiste que hasta la muerte, pero cuando la avaricia toca la puerta de tu corazón, se olvida que un día prometiste que hasta la muerte. Sí. Wow. La avaricia es un enemigo. Y es silencioso. Se mete sabiamente y suavemente. Dijo alguien un día que Satanás usa zapatos de algodón, que se mete y camina sin que nadie lo escuche. Y muchas de las veces se puede meter fácilmente por una necesidad. Y aquella necesidad se puede convertir en una avaricia. Por eso que hoy debemos de entender rápidamente de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Vamos a entender Colosenses, si nos ayudan con la pantalla para que los hermanos puedan leer rápidamente y a terminar Colosenses 3:5. Y después leemos Efesios 5:5, lo que la Biblia hoy nos quiere enseñar en esta parte rápidamente. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que es ¿qué es la avaricia? Idolatría. Así lo identifica la Biblia. La Biblia identifica que la avaricia es idolatría. ¿Y qué es idolatría? Es adorar a alguien más que Dios. Tener tu confianza en alguien más que Dios. Que ese alguien también tiene poder para ayudarte. La idolatría es postrarte delante y servirle a ese alguien que tú crees que es poderoso. Entonces la avaricia, aquí la Biblia nos enseña que es idolatría. Así que la avaricia es pecado. Ahora miremos lo que dice Efesios 5:5 y nos ayudan con la pantalla, donde dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, avaro es sinónimo de avaricia, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, entendamos que la Biblia nos enseña, hermano, que todo aquel que hace la voluntad del Padre, como dijo Jesús, de la misma manera reinará con él.
Pero también la Biblia nos enseña que aquel que tales cosas, como dice aquí, practica, no puede heredar el reino de Cristo y de Dios. Así que si hay algo que la Biblia condena, es la avaricia como pecado. La avaricia es pecado. La avaricia es ceguera. La avaricia nos aleja de Dios. La avaricia, la Biblia habla que es idolatría. La Biblia dice y nos enseña que la avaricia entonces nos aleja de Dios, porque la Biblia dice que la avaricia es pecado. Pero pastores, que yo tengo anhelos, yo tengo deseos. Si no estamos en contra, no me malinterprete, de los deseos y de lo que usted desea hacer en la vida, su inversión y todo lo que usted pueda hacer en la vida, hermano, en lo que es materialmente hablando, o de lo que es cuando usted en la compañía donde está lo asciendan a una gran posición, o de lo que usted pueda invertir, o tal vez usted quiera ser político en algún tiempo de la vida. Usted va a llegar tal vez a ser un gran empresario, un gran político. No estamos en contra de eso. Lo que estamos hablando en contra es cuando la avaricia se mete al corazón y ya no le importa nada quién es Dios en la vida. Así que Dios mañana usted lo puede bendecir y lo puede hacer multimillonario, millonario, archimillonario. Y lo puede ser el gran y el mejor político o el mejor empresario. Pero una cosa le quiero decir: no se olvide de Dios, que Dios es el primero y debe de ser el primordial en nuestra vida. Y en quién debemos de confiar, en Él todo el tiempo. Aunque le vaya bien y aunque le vaya mal, no deje de confiar en ese Dios maravilloso. No importa cuántas inversiones en este día usted haya metido y hayan crecido su porcentaje, que tanto usted esté haciendo su negocio. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los que tienen bienes. Gloria a Dios por los que tienen posiciones. Gloria a Dios por los que saben trabajar. Gloria a Dios por los que tienen visión para hacer algo. Gloria a Dios por los que son de bendición, hermanos, a la comunidad, a la ciudad. Sí, porque tenemos que entender que lo que mencioné al principio, que la generosidad es el antídoto de la riqueza en la vida del hombre. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga más? Seamos generosos. Nadie dijo amén. Sí, usted conoce el asadón. Allá en mi pueblo, el asadón es una herramienta del campesino. ¿Usted conoce la pala? Ok. Son dos herramientas que se pueden usar en el campo, pero los dos tienen una diferente función. La pala, ¿para dónde avienta la tierra? ¿Para dónde? Parece que muchos de aquí son más ciudadanos que de campo, ¿verdad? No conocen la pala. Sí. ¿Qué trabajo hace la pala, pues? Muchos como si dicen: ¿y eso con qué se come, pastor? La pala es un instrumento de campo que se ocupa en los trabajos laborales comunes, que es una herramienta que sirve para empujar la tierra, arena, lo que usted desee empujar. Se fabricó, aunque muchos la usan para jalar, pero no es la correcta. El asadón, como se conoce, sí se hizo para jalar. Sí lo ha visto, ¿verdad? ¿Lo conoce? Para hacer surcos o para jalar lo que no quiere jalar. La pala es para aventar para afuera y el asadón es para jalar. Pero muchas de las veces usamos más el asadón que la pala. Porque nuestro beneficio es más importante. Yo soy más importante. Mi familia es más importante. No me malinterprete. Pero muchas de las veces, hermano, no tomamos el ejemplo de la mujer virtuosa. ¿Qué dice de la Biblia de la mujer virtuosa de Proverbios? Que ella se levanta temprano, que es trabajadora,
que cuida de su familia, que cuida de sus hijos y la llaman bienaventurada. ¿Se acuerda de esa historia de la Biblia? Y sale y se prepara para el invierno y teje sus carpetas y prepara la ropa de sus hijos porque viene el invierno. Trabaja, es trabajadora y hace tantas labores de que lleva comida a la mesa, al grado que dice la Biblia que es tan virtuosa que no solamente suple la mesa de su casa, sino que también comparte el pan para otros. Eso se llama generosidad. Eso es ser generoso. Compartir de lo que tenemos en la vida. Por eso que le digo que el asadón se ve en muchos de nosotros, pero la pala casi no se ve. Muchas de las veces nosotros podemos confundir. Déjeme terminar. Porque ya parece que los niños, no sé, ya están listos los niños atrás o todavía están a medio camino. ¿Le podemos dar todavía? Bueno, los niños son los que mandan. Cuando los niños digan ya, terminamos. En la Biblia hay una advertencia. Y la Biblia nos advierte en contra de la avaricia. Las Escrituras contienen numerosas advertencias sobre los peligros de la avaricia. Y aquí, de una manera, las asociamos con el juicio, la muerte espiritual y la ceguera moral. En el Antiguo Testamento nos da un ejemplo, como también en el Nuevo Testamento. En Éxodo capítulo 20, donde leímos el versículo 17, nos ayuda a entender que en el 10º mandamiento se prohíbe la codicia de cualquier cosa que pertenezca al prójimo. ¿Correcto, hermanos? Ese fue el ejemplo que leímos. Pero en Proverbios 15:27 también nos da otro ejemplo y habla de los ávaros que traen la ruina a sus hogares. Pero el que odia de una manera los sobornos, dice la Biblia, vivirá. También tenemos el ejemplo de Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero, dice la Biblia, que nunca tiene suficiente en la vida. Eso es curioso, sí, porque una persona que tiene, y esta es una de las definiciones de la avaricia, que la avaricia psicológicamente es que siente que no tiene, y esa es una de las razones que trata la manera de ir acumulando, porque él piensa y cree psicológicamente que no tiene. ¿Usted ha visto esos compradores impulsivos en las tiendas? Es algo así. Que compra sin necesitarlo. Compra porque le gustó. O porque lo necesita, dice. Pero no es que lo necesite, no. En la casa tiene una hilera de zapatos, de corbatas, de sacos. Tiene una hilera de vestidos. Tiene una hilera de tantas cosas. No lo necesita, pero está acostumbrada a comprar. El impulso. Dice, es que está barato. Sí, puede estar barato, pero no lo necesita. Pero somos impulsivos. Porque de una manera, pues decimos tenemos, pero estamos hablando del impulso. Y estamos hablando de aquí, de la avaricia, o la advertencia en contra de la avaricia. ¿Cómo podemos notarla? Es cuando no tenemos el control en nosotros psicológicamente. O los psicólogos dicen, como acabo de mencionar, que es aquello, hermano, que no se tiene el control en la persona de hacerlo. Se pierde el control y hay un problema grande. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 9 al 10 nos habla que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en la trampa. Porque la Biblia dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Entonces, ¿en dónde está aquí el problema? ¿En dónde está la advertencia? En poner el amor, dice el apóstol Pablo, en el dinero. El dinero no es el problema.
La fortuna no es el problema, la posición no es el problema, no es la casa, no es el problema, el carro no es el problema, nada es el problema fuera de nosotros, el problema está dentro de nosotros. Ahí radica el problema. ¿En dónde está el problema? En nosotros. Las cosas se obtienen porque nosotros las queremos. Entonces, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Efesios 5:5, donde leímos, entendemos que los ávaros son equipados o son comparados con la idolatría, y se les advierte que no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Hebreos 13:5 también nos advierte que mantengamos nuestras vidas libres del amor al dinero y de una manera contentos con lo que Dios a nosotros nos da en la vida. No es que también la Biblia nos está diciendo que seamos personas limitadas o conformistas con lo que tenemos. No, la Biblia no dice eso. Pero sí nos advierte a que no pongamos el amor allí en eso. La Biblia sí nos dice, mis amados hermanos, entendamos rápidamente, y tal vez con esto yo estoy concluyendo. Y es que en la Biblia entendemos varios ejemplos importantes. Por ejemplo, nos enseña, hermano, ciertas historias de la Biblia. Por ejemplo, la parábola del rico insensato en el capítulo 12, donde leímos, donde la Biblia nos enseña de aquel rico que había llenado todos sus graneros y que dijo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Que voy a hacer más grandes mis graneros para poder así tomármela más tranquilo, más suave. Y la Biblia dice que en esa noche el Señor le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. El problema no está en acumular. El Señor lo llamó como necio. Porque aquí en realidad estaba el problema en el corazón de la persona. No estaba en lo que tenía, sino estaba en él el problema. Y qué tremendo es cuando nosotros, mis amados hermanos, el problema lo venimos arrastrando de tiempo nosotros en la vida. Yo le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo usted ya está pensando en tener, y no es malo pensar, en hacer algo en la vida, en tener algo en la vida, en formar un negocio en la vida? Eso es bueno, yo lo felicito si usted tiene ese plan. Pero si no tiene una asesoría, si no tiene un consejero, si no tiene una experiencia, si no tiene cómo hacerlo, yo le recomendaría a usted que la pensara 100 veces. Porque eso lo puede llevar no solamente a la desgracia suya personal, sino a toda su familia. Tengamos cuidado en esta parte. Ahora, entendamos aquí rápidamente la historia que nos muestra de Judas. ¿Cuántos conocen a Judas Iscariotes en la Biblia? Que la Biblia dice que traicionó a Jesús por dinero. Mateo capítulo 26, 14 al 16 nos enseña eso. En resumen, Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, acepta traicionarlo por 30 monedas de plata. Aunque él ya había caminado con Cristo y de una manera él había presenciado milagros e incluso probablemente él había hasta sanado enfermos, había predicado el evangelio, había visto el poder de Dios, pero había codicia en su corazón. Había codicia. Tal vez podemos decir, ay, es que el hermano era un buen predicador, un buen maestro. La hermana era cosa seria. Cuando ella se paraba y cantaba, caía la gloria de Dios. Eso no es en realidad lo que es una persona, sino que lo que está dentro de la persona. Porque puede tener buen talento, puede tener, hermano, buenas habilidades para poder escuchar, hermano, un buen sermón o una buena cátedra. Hermano, escuchemos un político. Escuchemos un político. Usted quiere escuchar un buen cantante,
Mire, aquellos grandes artistas, hermano, que se han levantado, hermano, que tienen una voz bien templada, hermano, y que no se equivocan en ninguna nota. Entran y salen sin ningún problema. Pero la pregunta es, ¿esta gente, con lo que ellos hacen, impactan al corazón de la vida de la gente? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Lo que yo le quiero decir es que nuestro talento, nuestras habilidades, no quiere decir, hermano, que seamos unos grandes hombres y mujeres de Dios. Porque muchas de las veces en el corazón, allá adentro, en lo más profundo, donde nadie conoce, hermano, pueda estar ese gran problema de codicia en la vida de la persona. En Judas estuvo la codicia. Caminó con Jesús, vio milagros, vio maravillas, caminó con el Señor. Le hago la pregunta, ¿cuántos de aquí han caminado con Jesús personalmente? Nadie, ¿verdad que no, hermanos? Judas lo vio personalmente, Judas lo tocó, Judas comió con él y lo vendió. Judas lo vendió. ¿Cuántos de aquí hemos vendido el evangelio en algún momento de la vida? Por cosas baratas de la vida, por unas cuantas horas más de trabajo, por tanto aquí, por tanto allá, por aquí, por allá. ¿Cuánto hemos vendido el evangelio? ¿Cuánto hemos vendido la presencia de Dios? ¿Cuánto hemos vendido las cosas divinas de Dios? Hablemos rápidamente del pecado de Acán y sus consecuencias. Josué capítulo 7 nos ayuda a entender esto. En resumen, después de la caída de Jericó, Dios ordenó que todo el botín le fuera consagrado. Pero Acab secretamente guardó algo para sí. Su avaricia provocó la derrota militar de Israel. Finalmente lo llevó a juicio público y a la muerte. Porque había codiciado un lingote de oro. Había tomado vestidos lujosos. Cual cosa Dios les había dicho, que cuando ellos derrotaran al enemigo, no tocaran nada de ese botín. Pero los ojos, codició aquello hermoso y lo llevó a la ruina, lo llevó a la muerte, y a toda su familia fueron destruidos por la codicia de aquel hombre. Entonces la Biblia nos advierte de estos ejemplos de la Biblia. Tenemos la codicia de la riqueza de Jesse. Se recuerda del siervo de Eliseo, del capítulo 5 de Segunda Reyes, versículos 20 al 27. Tenemos ahí ese ejemplo. Se recuerda del hombre rico y de Lázaro, de Lucas capítulo 16. Se recuerda de Ananías y Zafira mientras ellos se acercaban o daban sus donaciones en Hechos capítulo 5. Se recuerda de esas historias. Esos son ejemplos de codicia, son ejemplos de avaricia, ejemplo que los llevó a la ruina, ejemplo que los llevó a la muerte, ejemplo que, hermanos, ellos mismos se destruyeron por la codicia que había en su corazón. Así que hoy entendamos rápidamente, yo culmino y yo termino, y es que la avaricia no es aplaudida por la Biblia ni por Dios, porque la codicia es muerte, ceguera y destrucción en la vida de nosotros. Así que los anhelos de la vida son buenas, pero cuando quitas a Dios y pones en primer lugar tu deseo, entonces ya no es el deseo de Dios, sino es tu codicia y tu avaricia en tu corazón. Ahora, yo hago la pregunta y termino. ¿Cuántos de aquí todavía seguimos confiando en ese Dios maravilloso? En ese Dios que todo lo puede. Tal vez usted dirá, pastor, a mí me está yendo de la patada. A mí el río me está llevando. Ya no le hallo el lado bueno a esto. Todos los días son problemas, todos los días son problemas, todos los días son problemas. Yo le quiero decir en este día a usted, si usted ha confiado en Dios, siga confiando en ese Dios. Porque el Dios, el que la Biblia nos enseña, el que nos enseña que guardó a Israel, que lo sacó de la esclavitud, le abrió el mar, es el mismo que sanó al paralítico, es el mismo que sacó a Lázaro, es el mismo que nos ha llamado, es el mismo que nos ha prometido vida a nosotros.
No dejemos de confiar en ese Dios maravilloso. Porque el día que dejemos de confiar en ese Dios grande, se ha terminado todo, hermanos. Podemos poner la confianza en todo mundo, pero recuerda que todo lo que hay debajo del cielo es perecedero. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que confiemos en esa palabra, confiemos en ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que ha tenido compasión de nuestra familia, el que nos da el pan, el que nos da el refugio, el que nos da salud, el que nos da aire, el que nos da lo que necesitamos en la vida. Yo no sé en qué posición usted hoy se encuentra, pero si hay algo que debemos de hacer hoy es dar gracias a Dios, aún por el momento difícil de la vida. Porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Él, que nos ama con amor eterno, que por tanto nos ha prolongado, dice la Biblia, su misericordia. ¿Alguien lo cree en este día? ¿Alguien cree el amor de Dios? ¿Alguien cree la misericordia de Dios? Gloria a Dios por ello. Pongámonos sobre nuestros pies.